Sabemos que es un partido muy difícil, ya tenemos 3 experiencias previas con Semei, los 2 juegos de la primera vuelta, el juego de Copa, todos fueron partidos equilibrados. Respetamos al máximo a nuestro adversario, viene una buena línea, con los últimos partidos ganando. Además somos conscientes de que llevan 3 semanas preparando estos 2 juegos y nuestra situación pues es bastante opuesta, ¿no? Nos encontramos en un momento complicado de la temporada, estamos siendo una plantilla larga pero con diversos contratiempos en forma de lesiones, bajas importantes, jugadores importantes en el país, con los que no estamos pudiendo contar desde hace mucho tiempo, más otras lesiones y el número de brasileños que nos impiden pues, el poder convocar una plantilla amplia en los Juegos. Llevamos 22 partidos desde la vuelta de Navidades, en solo 3 hemos tenido 8 jugadores y al final pues, estamos con una carga de partidos encima considerable, más luego el día a día, entonces no llegamos en nuestro mejor momento, pero más allá de eso, pues en ningún caso es una excusa, una justificación. Respetamos al máximo, como digo, a nuestro adversario, y además también es una motivación para nosotros, un aliciente, el hecho de jugar contra el segundo y sobre todo tener la oportunidad de si ganamos los 2 juegos, pues conseguir matemáticamente la primera posición del campeonato, lo cual nos da el factor cuadra en una hipotética final con cualquier equipo. Добрый вечер всем. Спасибо за приглашение тоже. Конечно, настрой должен быть хороший. И, конечно, мы чувствуем хорошую атмосферу. Знаем, что семьи растут. Команда уже действительно уже пришел в Казахстан, уже себя показал уже. И для нас это очень хорошо. Мы столько лет мы в Кайрате ищем такие матчи подряд, и мы сможем играть против Атырау, против Аят, против Семей, да, против Жетису, Актюбе, столько матчей хороших, на хороший уровень подряд. Для нас это вообще это приятно играть такие матчи дома, да, внутри Казахстана. И думаю, что команда будет, конечно, мотивирована в этом матче, тем более против второе место, которое, если мы проигрываем здесь, конечно, дает шансы, чтобы потерять первое место. Первое место это очень важно, это дает нам решающий матч дома, это большое преимущество. И поэтому, думаю, все мотивированы и будем очень серьезно относиться к этому моменту. Por supuesto, sería irresponsable por mi parte y de poco y mal profesional el no haber visto jugar a Semei, ¿no? O el no haber analizado al detalle el rival que vamos a tener, en este caso, mañana enfrente. Es un gran equipo, al final es un equipo que tiene 9 jugadores extranjeros en plantilla, 5 de los cuales son brasileños. Es un equipo hecho, es un equipo con más solidez y más empaque de lo que podemos ser nosotros ahora, que nos hemos tenido que reinventar en enero con la salida de 3 jugadores, la incorporación de otros 3. Nosotros ahora mismo tenemos una plantilla bastante descompensada, tenemos que cambiar jugadores de posiciones y pues no aprovechar todo el potencial que pueden tener con la finalidad de compensarla lo máximo posible y de poder seguir siendo competitivos, ¿no? Y Semei en este caso pues le ha dado continuidad a un trabajo que viene desarrollando desde agosto, desde que inició, y lo único que ha hecho ha sido mejorarlo, incorporando nuevos jugadores, piezas que no tenían. Es un equipo con unas características bastante definidas, ¿no? Donde destaca pues, el ataque con pivot, las situaciones de Desiño, la conexión Cayo de Desiño, luego el otro cuarteto con Teixeira, China y Boria, ¿no? Y luego pues, todos los alas que van alternando, ¿no? Las aportaciones que pueda tener Zuma en momentos de partido donde puede desequilibrar a partir del 1 contra 1. Y luego a nivel defensivo me parece un equipo bastante ordenado, con una buena defensa presionante, que al final pues, te exige
progresar en el juego, ser vertical y te fuerza a pérdidas de bola, ¿no? Y además es un equipo que en las transiciones, tanto en ataque se ha mostrado muy poderoso en el robo de balón, como en defensa, que se activa bien a las pérdidas y no te deja atacar los espacios, pues es fuerte, ¿no? Ну, конечно, всегда приятно, да, забивает, но моя первая работа это не пропускает. Если смогли поменять это 3 гола на 0 пропущенный, я хочу поменять. Потому что для меня это самое приятное, не пропускает или мало пропускает и выиграет. Ну, цель, наша цель, не только моя цель, это цель команды, это пройти это фазы, которые у нас есть сейчас, много травмированных игрок, восстановления много, после Нового года у нас очень много потерь, и для нас немножко трудно, кто остается, кто играет, тратит очень много сил, свои здоровье тоже тратит. И поэтому для нас это самое важное пройти этот момент. И, конечно, с победой это еще лучше. Поэтому наша цель это пройти этот момент, первое место взять и 3 недели отдыхать на плей-офф, восстановить всех, которые травмированы, может быть не все, где-то 3-4 игрока, чтобы добавить в команду и усиляет команду на плей-офф. Я никогда не играл чемпионат Казахстана на таком уровне, который минимум 6-7 соперников может нам обыграть спокойно. Не спокойно, конечно, может нам обыграть. Конечно, против семей, против Атырау, которые растут, тоже очень хорошая команда. Жетысу сейчас добавили легионеры, Сбиру, тренеры, это очень организованная команда. Дает нам, конечно, репетиция на Лиге Чемпионов. И, конечно, думаю, что потому что раньше у нас всегда ищем соперника перед Лигой Чемпионов, чтобы играть в Лигу Чемпионов, уже привыкается уже соперники хорошего уровня. Теперь сейчас думаю, что следующий сезон может быть просто играет чемпионат, из чемпионата сразу перестраивать на Лигу Чемпионов. Я думаю, может быть и это. И конечно, благодаря за уровень чемпионата, благодаря за усиление чемпионата, думаю, что как семей, как Атырау, как Жетысу, все помогают Кайрату расти тоже. И поэтому мы хотим, конечно, выиграть чемпионат, мы хотим выиграть Лигу Чемпионов, но все равно мы с нашей стороны мы очень рады играть в таком чемпионате, как сейчас Казахстан. Для меня это топ-5 мира. No lo sé si es el top 5 del mundo, ¿no? Yo ya he dicho a un compañero que yo tenía una percepción de la liga viéndola desde fuera y que mi percepción cuando he venido aquí ha cambiado, ¿no? Y en este caso para bien, creo que tiene un buen nivel. La verdad que yo, conociendo un poquito las ligas de Europa, ¿no? Pues me parece que la liga española sin duda está por encima, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, la portuguesa, la rusa y a lo mejor la italiana también estarían por encima, ¿no? Y después de esas, pues posiblemente la kazaja sería la siguiente mejor liga. Ahora a nivel mundial, bueno, ahí igual también entraría la liga brasileña, ¿no? Que también es una liga potente y seguramente está por encima de la kazaja. Entonces, pues la sexta liga, ¿no? Podríamos hablar. Que lo que también hace que la liga crezca y sea mejor y más atractiva, pues es el trabajo, evidentemente, de los clubes, y en ese sentido Semei, al igual que Kairat, está haciendo un gran trabajo en cuanto a comunicación, en cuanto a marketing, con una buena imagen corporativa. Y además de eso, pues que hayan grandes jugadores, ¿no? Lo que hace que la gente de fuera de Kazajistán también siga esta liga y la reconozca como una liga potente, es que hayan grandes jugadores en la misma liga. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que estar abiertos a seguir incorporando jugadores del exterior, ¿no? Incluso a valorar la posibilidad de poder ampliar el número de extranjeros por equipo.